prevenir la aparición de una preeclampsia. Entonces ya hemos revisado cuáles son las pacientes que están en situación de riesgo. Ahora vamos a mirar de qué disponemos, de cuáles son las intervenciones o las herramientas que tenemos a nuestra disposición para pues manejar la paciente. Porque obviamente ya hicimos la primera parte del trabajo, le dijimos a la materna o le dijimos a la mamá, estás en riesgo de desarrollar preeclampsia. La siguiente pregunta y lo más lógico, lo que nos va a decir la mamá es, bueno, ¿qué hacemos ahora, doctor? ¿Cuál es el paso a seguir para evitar que eso me suceda? Entonces eso es lo que vamos a revisar. Hace unos días estaba leyendo una parte, un artículo en la BBC que decía... hablaba acerca de 5 chistes que revelan por qué los economistas casi siempre se equivocan. Entonces ellos les sucedía una situación muy similar a la que nos sucede a nosotros los perinatólogos. Es que el chiste más famoso que existía de ellos es que los economistas habían predecido 6 de las últimas 3 recesiones económicas que ha habido. Entonces a nosotros nos sucede algo muy similar porque nosotros enunciamos y elucuramos cualquier cantidad de hipótesis referentes a intervenciones para prevenir la preeclampsia y para predecir, y cuando empezamos a estudiar, continuamos estudiando, resulta que muy pocas de estas nos sirven, y al final nos quedamos con menos de la mitad que con lo que empezamos. Entonces tengo que hacer una declaración de conflicto de intereses, de que no tengo conflicto de intereses con la siguiente presentación. La información puede ser consultada en las distintas bases de datos que aparecen referenciadas. Rápidamente los preconceptos, como ya veníamos diciendo, la preeclampsia es un síndrome específico del embarazo, caracterizado por la aparición de hipertensión después de semana 20 y acompañado de proteinuria. Como bien lo dijo el doctor, el único tratamiento existente y definitivo a la fecha es la terminación del embarazo, y que el manejo farmacológico es solamente para estabilizar el cuadro. La mujer con preeclampsia finalmente no se nos va a morir de la preeclampsia como tal, se nos va a morir de complicaciones derivadas del sistema cardiovascular o a nivel del sistema nervioso central. De eso es que va a fallecer nuestra paciente a final de cuentas. Como veníamos hablando de métodos de predicción, pues quisiera recordarle los criterios sugeridos por la Organización Mundial de la Salud con los que debe contar una prueba de predicción, una prueba de tamizaje. Ellos nos dicen que la prueba idealmente debe ser única, que debe ser una prueba rápida, que debe ser no invasiva, que debe ser económica, fácil de realizar durante la gestación temprana, durante las épocas tempranas de la gestación, que debe abocar riesgos mínimos para la paciente gestante, que debe estar ampliamente distribuida, esto es muy importante, que debe tener validez externa y que debe ser fácilmente reproducible. Entonces, dentro de los antecedentes, nuevamente recuerdo, no existe a la fecha una intervención definitiva en cuanto a prevención, ya que como vimos, es una entidad que tiene varios caminos que la van a hacer llegar a un solo punto de confluencia. Entonces necesitaríamos una intervención capaz de bloquear todos esos caminos, tanto el factor endocrinológico, el factor angiogénico, el factor hemodinámico, para evitar que la paciente finalmente me desarrolle una preeclampsia. Entonces nos hace muy complicado el camino, nos coloca en una situación muy difícil de cara a prevenir la aparición de una preeclampsia. Entonces, para que cualquier tratamiento preventivo sea exitoso, debemos definitivamente detectar qué pacientes están en situación de riesgo de desarrollar la preeclampsia. Las intervenciones, como veníamos diciendo en un comienzo, existe una gran cantidad que presentan, se perfilan como un buen prospecto en su etapa inicial, pero posteriormente, a medida que avanzan las investigaciones, se va diluyendo la evidencia que existe respecto a estas. Entonces, cuando nosotros vamos a determinar el riesgo de una paciente preeclámptica, nosotros el primer punto de abordaje de nuestra paciente o de acercamiento a ella es mediante la historia clínica. Entonces nosotros empezamos a investigar sobre la existencia de una serie de antecedentes como hipertensión crónica, trombofilia, la edad, el índice de masa corporal, y nos encontramos que cada uno de estos antecedentes nos va a otorgar un riesgo relativo que va a tener un efecto aditivo, un efecto sinérgico en la medida que esté presente o que esté ausente. Entonces nosotros, después de que nosotros revisamos todo esto, nosotros le vamos a decir a la mamá, bueno, mamá, ¿tienes un alto riesgo o tienes un bajo riesgo? Y resulta que estos factores han sido sometidos a evaluación, y cuando nosotros nos valemos solamente de la historia clínica
Para predecir el riesgo de preeclampsia de una paciente, estamos haciendo un sobrediagnóstico, ya que vamos a categorizar más del 60% de las pacientes que son sometidas a esta intervención como pacientes en situación de riesgo. Y finalmente, menos del 30% de estas pacientes nos van a desarrollar una preeclampsia. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entre más datos adquiramos, más información tengamos a la mano, bioquímica, historia clínica, Doppler, vamos a estar más cerca del diagnóstico de la determinación del riesgo de esa paciente. Entonces el objetivo el día de hoy es evaluar la seguridad y la efectividad de las intervenciones existentes para prevenir la aparición de la preeclampsia y sus complicaciones. Entonces, recordándoles que la prevención, los métodos de prevención se dividen en prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria son todas las intervenciones de cara a evitar que un paciente adquiera la enfermedad y va a prevenir la enfermedad en personas sanas o susceptibles. La prevención secundaria está encaminada a detectar la enfermedad en estadios precoces e interrumpir el curso natural o la fisiopatología de ese proceso para evitar complicaciones. Y la prevención terciaria, pues ya es la parte terapéutica o el manejo. Hablan de una prevención cuaternaria, que es el manejo de las complicaciones. Entonces, el día de hoy vamos a hablar o nos vamos a referir solamente a lo que es prevención primaria y secundaria, evaluando las intervenciones que aquí aparecen, como prevención primaria, lo que es el reposo en cama, el ejercicio regular, la institución de medidas nutricionales, la reducción en la ingesta de sal, el consumo de vitamina C o vitamina E, el consumo del ajo, del omega 3, y como prevención secundaria, diuréticos, progesterona, óxido nítrico, calcio y finalmente la aspirina. Obviamente que acá no están todas el conjunto de las intervenciones que se evalúan, pero es que cuando uno revisa la literatura se encuentra una cantidad de cosas que incluso utilizan hasta antibiótico-terapia para prevenir que una paciente desarrolle una preeclampsia, pero cuando se someten estas intervenciones a un análisis estadístico epidemiológico ni siquiera sobrepasan la fase experimental y finalmente pues no son tenidas en cuenta. Entonces, iniciando con el uso de antihipertensivos, que es lo que primero se nos ocurriría para evitar que una paciente, la primera intervención que se nos vendría a la cabeza para evitar que una paciente desarrolle preeclampsia, se consideró el tratamiento antihipertensivo para disminuir el riesgo de progresión de la enfermedad, evitar que la paciente pase de tener una hipertensión arterial a desarrollar una preeclampsia. Entonces, en las personas de las revisiones que se encargan de hacer las revisiones sistemáticas en la base de datos de Cochrane, encontraron que existe un total de 22 ensayos clínicos que reúnen un total de 2.702 pacientes, y esto lo que nos otorga es un riesgo relativo de 0.97 con un intervalo de confianza bastante amplio. Es decir, los resultados que nos muestran acá no nos confirman que exista un factor protector al usar antihipertensivos y evitar que la paciente me desarrolle una preeclampsia. Lo que sí me va a evitar es que la paciente que yo le administre antihipertensivos me desarrolle una complicación del punto de vista cerebrovascular o a nivel de sistema nervioso central, pero no me va a evitar que la paciente me desarrolle finalmente una preeclampsia. La otra intervención que debemos revisar es la utilización de los diuréticos. Los diuréticos eran anteriormente usados bajo la premisa de que nos iban a reducir la tensión arterial mediante la disminución de la precarga. Son ampliamente utilizados para disminuir el edema y fueron usados para prevenir la preeclampsia. Posteriormente, esta hipótesis se fue cayendo a medida que se fue conociendo más acerca de la fisiopatología de la preeclampsia y se encontró que esta cursaba con un estado hiperdinámico donde había una depresión del espacio intravascular. Entonces, se llevó a cabo una revisión sistemática, se realizó una búsqueda estándar de todo lo que había publicado hasta el año 2005, donde se evaluara la efectividad y la seguridad de esta intervención. Se obtuvieron un total de 5 estudios que reunían 1.836 pacientes. Entonces, la intervención era comparar el uso de diuréticos tiacídicos con el placebo y los desenlaces de interés eran el desarrollo de preeclampsia, muerte perinatal, parto pretérmino, bajo peso al nacer y náuseas y vómitos. Y finalmente lo que nos mostró, los resultados nos muestran es que para desarrollar preeclampsia, de cara al resultado o al desenlace de preeclampsia, el usar diuréticos no nos otorga un factor protector para evitar que la paciente nos desarrolle esta complicación, así como tampoco para el desarrollo de muerte perinatal, ni parto pretérmino, ni tampoco muestra ninguna injerencia en el peso al nacer. En cambio, sí, lo que observamos es que nos aumenta el riesgo de que presente complicaciones como son las náuseas y el vómito. Entonces, como conclusión, pues esto para resumir lo que ya les había comentado,
Como conclusión, no existe una suficiente evidencia que apoye el uso de diuréticos en la prevención de la preeclampsia. Entonces, tomando en cuenta los riesgos potenciales que existen, son mayores las complicaciones que las ganancias teóricas que vamos a obtener al usar esta intervención. El reposo es otra de las intervenciones que merece que tengamos en cuenta, ya que muchos de nosotros muchas veces hemos mandado a reposo a nuestras pacientes, las hemos mandado a descansar, las hemos incapacitado, con la idea o con el propósito de evitar que esta paciente me desarrolle una preeclampsia. Entonces, esta intervención fue evaluada, se realizó una búsqueda estándar de lo publicado hasta el año 2005, se encontraron solamente 2 estudios con la suficiente calidad metodológica, obviamente esto hay muchas publicaciones, pero que cumplan o que se ajusten a los requerimientos de calidad, solamente 2, que reúnen un total de 106 pacientes, con gestaciones únicas entre semana 28 y semana 32. Los resultados, como los vemos acá, aparentemente pues, nos ofrecen un factor protector para evitar que la paciente me desarrolle preeclampsia, para evitar que la paciente me desarrolle hipertensión gestacional. Se utilizaron 2 modalidades de reposo. En una se mandaba a la paciente o se le otorgaba un descanso diario de 4 a 6 horas y en la otra se le otorgaba un descanso diario de 30 minutos más una dieta especial. Entonces, aparentemente se observaba una disminución del riesgo, pero cuando se analiza del punto de vista metodológico o epidemiológico, encontramos que la información tiene gran tendencia al sesgo por el limitado número de pacientes que presenta. Entonces, estamos revisando una entidad como la preeclampsia que tiene una prevalencia altísima, entonces necesitamos más que 106 pacientes, necesitamos un número de muestra bastante grande para poder demostrar que existe una relación causal entre mandar a reposo a la paciente y que ésta me desarrolle o no preeclampsia. Entonces, la invitación está abierta pues, a seguir evaluando, a crear una línea de investigación donde se evalúe este aspecto para poder ampliar la muestra y dar una información definitiva a este respecto. El ejercicio u otra actividad física pues, está fundamentado en que el incremento de la actividad física en la población general nos va a disminuir el riesgo de que pacientes de población general desarrollen hipertensión arterial. Entonces, bajo esta hipótesis se quiere extrapolar esto a la paciente embarazada para que se evite la aparición de la preeclampsia. Entonces, se realiza una búsqueda en la base de datos de Cochrane. Lo que se encuentra es que 2 estudios que reúnen un total de 45 pacientes comparaban ejercicio físico aeróbico regular versus actividad física regular o actividad física espontánea, por llamarlo de alguna forma. Entonces, cuando se evaluaba el desenlace para prevenir preeclampsia, se encontraba que presentaba un problema o una dificultad muy parecida a la intervención anterior. Era que aparentemente nos otorga un factor protector, pero tiene un intervalo de confianza demasiado grande que puede ser atribuido al sesgo, lo hace tendiente al sesgo, que se puede solucionar o que se debe solucionar aumentándole la precisión, ganando con una muestra mayor o ganando más pacientes. Entonces no existe evidencia suficiente a la fecha que permita establecer la utilidad del ejercicio en una paciente embarazada para decirle que con esta intervención vamos a evitar que nos desarrolle preeclampsia. Una de las terapias alternativas o de las intervenciones que incluso le consultan mucho a uno por el tema de que la catalogan como dentro de productos naturales, es el consumo de ajo. Entonces se maneja la hipótesis de que el consumo regular del ajo en la dieta va a disminuir en promedio la tensión arterial media, tiene un efecto benéfico sobre la agregación plaquetaria y nos va a disminuir el estrés oxidativo. Entonces se hace una búsqueda estándar hasta el año 2007, se encuentra tan solo un estudio con la suficiente calidad metodológica que involucra 100 pacientes, donde se comparaba el uso del ajo versus el placebo y lo que encontramos es que no nos ofrece factor protector ni para desarrollo de hipertensión gestacional ni para desarrollo de preeclampsia. En cambio sí lo que encontramos es que nos aumentaba, a ellos, a los investigadores, pues les aumenta el riesgo de que los partos terminen por vía abdominal en vez de por vía vaginal. Pero este no es el propósito de la charla, sino revisar cuáles son las intervenciones que tanto éxito tienen de cara a prevenir una preeclampsia.
Entonces, otra intervención que también la utilizamos mucho a diario es el moderar, mandar a la paciente o sugerirle que modere el consumo de sal en la dieta. Entonces, a diario se insta a la paciente a disminuir el consumo de sal para disminuir el riesgo de preeclampsia. Esta recomendación actualmente se encuentra en desuso. Cuando se somete esto a evaluación, lo que encontramos es que se obtienen 2 estudios solamente, que reúne un total de 603 pacientes, donde se comparaba una reducción en la ingesta versus una ingesta sin restricción, una ingesta normal, y encontramos datos que no son concluyentes, en el cual el restringir el consumo de sal en la dieta no nos va a ofrecer un efecto protector, y que la recomendación que da en la base, que aparece en la base de datos de Cochrane, es que el consumo de sal debe continuar bajo criterio de la paciente o bajo criterio del médico como parte de una recomendación dependiendo de las características particulares de cada una de ellas, pero de cara a reducir una preeclampsia, la evidencia no nos apoya el hecho de mandar a reducir a la paciente el consumo de sal. La suplementación con calcio es otra intervención que es bastante importante y de la cual se ha escrito mucho. La hipótesis que se maneja es que una adecuada ingesta de calcio va a prevenir la aparición de la preeclampsia y nos va a disminuir la incidencia de parto pretérmino. Entonces, lo que se quiso evaluar aquí es el efecto de la suplementación de calcio durante el embarazo sobre la aparición de trastornos hipertensivos y los resultados perinatales. Cuando se evalúa el calcio, la efectividad o la utilidad del calcio, se es bastante ambicioso, ya que se tienen muchos desenlaces o se le apunta a varias cosas al tiempo. Entonces, se quiere saber qué tanto riesgo tiene la paciente de desarrollar hipertensión, qué tanto riesgo tiene la paciente de desarrollar preeclampsia, y leando un poco más delgado encontramos de que se quiere saber o se pretende saber también qué sucede, cuál es el comportamiento de esta intervención en las pacientes de alto riesgo, cuál es el comportamiento en las pacientes de bajo riesgo, si disminuye o si tiene un impacto positivo en la morbilidad materna, en el parto pretérmino, en el óbito fetal o incluso en la tensión arterial en el recién nacido. Entonces, fíjense la cantidad de desenlaces que se quiere evaluar ahí. Entonces, investigando un poco más, los estudios involucraban pacientes que tuviesen una ingesta de calcio en promedio diaria de 1.5 a 2 gramos. Entonces, esto involucraba un total de 3 ensayos clínicos controlados aleatorizados. En 8 de estos se utilizaba carbonato de calcio, que es el que usamos a diario comúnmente. En otros evaluaban calcio elemental y en el otro gluconato de calcio. Acá no es que se me haya olvidado sumar, lo que pasa es que en el otro estudio, en el estudio faltante, no especificaban qué tipo de calcio se utilizó. Entonces, lo que encontramos, o que lo que nos muestra la evidencia, es que de cara al desenlace de desarrollo de hipertensión, se encontraron 11 ensayos que involucran un total de 14.946 pacientes. Entonces, fíjense la diferencia con las intervenciones anteriores, donde evaluamos 120 o 106 pacientes solamente. Acá, con esta muestra, sí podemos emitir un concepto de cara a decir si existe o no una relación causal. Entonces, para el desarrollo de hipertensión, el suplementar calcio a nuestras pacientes nos ofrece un factor protector. Para riesgo de preeclampsia, un total de 2 ensayos con 15.206 pacientes, también nos ofrece un factor protector el suplementar con calcio a nuestras pacientes. Cuando la paciente es de alto riesgo, fíjense que la intervención se muestra como más efectiva aún que cuando hablamos de población general, de riesgo en desarrollar preeclampsia. Cuando nos referimos a pacientes con baja ingesta de calcio en su dieta, aquellas pacientes de bajo estrato social o con desnutrición proteico-calórica crónica que no tienen un aporte nutricional acorde de calcio diario, nosotros cuando suplementamos calcio en estas pacientes la intervención es muchísimo más efectiva que en las situaciones anteriores. Entonces podemos ir concluyendo que esta es una intervención la cual, si nosotros lo que queremos o lo que pretendemos es prevenir el desarrollo o la aparición de una preeclampsia, no se nos puede quedar por fuera del tintero. Cuando queremos evitar, por ejemplo, morbilidad materna, parto pretérmino u óbito fetal, ya la situación cambia. Ya la intervención para estos efectos no nos ofrece un claro factor protector. Entonces, la suplementación con calcio nos va a disminuir el riesgo de preeclampsia y en menor medida la de las complicaciones u otros desenlaces de interés. Otra intervención que está muy de moda por considerarse una terapia alternativa y porque las casas comerciales nos han vendido mucho la idea
de la utilización del aceite de pescado o el omega 3, la hipótesis dice que esto nos va a funcionar como un mecanismo de regulación del estrés oxidativo y que nos va a funcionar también como un mecanismo de regulación en el desbalance que ocurre entre los factores proangiogénicos, los factores, sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Entonces, cuando sometemos a esta evaluación, nos encontramos que existen tan solo 4 ensayos clínicos controlados con un total de 1.683 pacientes, y de cara a la reducción de preeclampsia, no nos ofrece un factor protector claramente establecido, cuenta con un intervalo de confianza amplio, el cual deja el estudio con una tendencia o una labilidad al sesgo. La situación es indistinta, ya sea que se trate de pacientes de bajo riesgo o de pacientes de alto riesgo. Pero cuando suplementamos omega 3 a nuestras pacientes, sí encontramos un efecto protector de cara a disminuir la probabilidad o el riesgo de parto antes de las 34 semanas. Entonces encontramos que en promedio nos prolonga el embarazo de 2.5 días más en el grupo de intervención que en el grupo de control. Entonces, la conclusión es que para el apartado referente al peso al nacer y al desarrollo de preeclampsia no hubo diferencia estadísticamente significativa entre el grupo opuesto y el grupo de control. Con el tema de los antioxidantes, vitamina C, vitamina E, licopene y selenio, la hipótesis lo que nos presenta es que aparecen como potenciales intervenciones para regular el estrés oxidativo y que de esta manera prevendría la aparición de la preeclampsia. Me regalan 2 minutos, por favor, suficiente para terminar. Entonces, lo que nos muestra la evidencia es que la utilización de estas intervenciones no nos ofrece un factor protector de cara a estos desenlaces, ni para prevenir la aparición de la preeclampsia, ni leve o severa, ni para el parto pretérmino, ni para el bajo peso al nacer. Por lo tanto, no hay una evidencia sustancial que apoye el uso rutinario de estos elementos para prevenir la preeclampsia. De pronto sí nos funciona para prevenir la ruptura prematura de membranas u otro tipo de complicaciones desde el punto de vista perinatal, pero de cara a una preeclampsia no nos aparece como un método útil. Para los antiagregantes plaquetarios, existe muchísima información publicada a este respecto. Entonces, se sabe que modula la activación de las plaquetas, previene el desbalance tromboxano-prostaciclina. El perfil de utilización de bajas dosis aparece como seguro durante el embarazo, es una intervención económica que es ampliamente difundida y ampliamente conocida. Nos presenta su mayor efectividad cuando lo utilizamos antes de la semana 16, ya que nos va a reducir el riesgo en un 53%. Cuando se inicia más allá de la semana 16 no es que no sirva, sí sirve, lo que pasa es que no nos va a ofrecer el mismo factor de protección que si lo usásemos antes de semana 16. Nos ofrece la evidencia un número necesario a tratar de 19. Debemos tratar 19 pacientes en situación de riesgo para prevenir un caso de preeclampsia. Y debemos tratar 119 pacientes de población de bajo riesgo, población general, para prevenir un caso de preeclampsia. De cara a desenlaces como el parto pretérmino o la muerte perinatal, la intervención pues, no nos aparece como efectiva de cara a estos fines. La mayoría de los estudios tienen tendencia o apuntan a que la utilización de la aspirina de forma prenatal aparece como un factor protector para desarrollo de preeclampsia. Otras intervenciones como la heparina, los esteroides, las inmunoglobulinas, la evidencia no apoya su uso rutinario para prevenir la aparición de la preeclampsia. Al igual que el óxido nítrico, tampoco la evidencia sustenta su utilización rutinaria. Los estudios, pues fíjense, el árbol de Levas, el diagrama del árbol de Levas, no nos apoya la utilización rutinaria. En cambio, sí nos muestra que usar óxido nítrico de manera rutinaria nos aumenta el riesgo de que la paciente presente episodios de cefalea a repetición. Y ya para terminar, pues la progesterona, que es otra de las intervenciones que nos presentan como multifuncionales o que sirve para todo, se maneja la hipótesis de que al ser un relajante de músculo liso nos va a disminuir las tensiones arteriales. Entonces la evidencia lo que nos muestra es que existe un solo ensayo clínico controlado aleatorizado que reúne un total de 128 pacientes, pero fíjense que él no nos ofrece claramente un factor protector, sí nos muestra un intervalo de confianza bastante amplio. Entonces lo que nos queda es aumentar la muestra para poder demostrar definitivamente que esta relación causal existe.
Entonces, ya para terminar las conclusiones, entonces la preeclampsia, como habíamos dicho en un comienzo, al ser una entidad multifactorial, necesitaríamos una intervención que lograra bloquearnos todos los caminos endocrinológico, hemodinámico, que nos bloquee el tema del estrés oxidativo para evitar que la paciente llegue a desarrollar una preeclampsia. Entonces es muy difícil o nos fija un punto muy alto para lograr encontrar una intervención o ya sea un medicamento o una recomendación que nos permita evitar este desenlace. Y debemos finalmente evaluar los distintos desenlaces de una misma intervención, porque si no nos sirve para preeclampsia, bien nos puede servir para otra cosa que también resulte benéfico para tener un impacto en la disminución de la morbimortalidad desde el punto de vista perinatal. Debemos entender al feto como paciente y debemos instar la creación de líneas de investigación que nos permitan ampliar estas muestras, que nos permitan profundizar más en este tipo de conocimiento para poder contar con herramientas día a día más efectivas para prevenir la preeclampsia. Debemos guiar cada que podamos nuestro proceder médico por las evidencias, no tanto por la experiencia. Recomendación ya práctica, iniciar aspirina entre la semana 12 y 16 en mujeres de alto riesgo. La suplementación con calcio, que es una intervención que no se nos puede quedar en el tintero cuando estemos manejando nuestras pacientes. No recomendar el uso rutinario de heparinas, progesterona, óxido nítrico, antihipertensivos o diuréticos de cara a la prevención de una preeclampsia. La evidencia no soporta el uso rutinario de sustancias como el magnesio, los antioxidantes, el omega 3 o el ácido fólico con el propósito de prevenir una preeclampsia. Y finalmente, ya para terminar, las intervenciones como el consumo de la sal, reposo, ejercicio, pues deben ser basadas o deben ser ajustadas de acuerdo a la preferencia de la paciente o del médico. Muchas gracias por su atención.